al capítulo 17. Y aquí, hermano, hay una historia y van a ver tres personajes principales. El primer personaje principal que vamos a ver es Micaías. Micaías, ¿listo? Es un señor que vivía en Efraín. Efraín era como el centro de Israel, o sea, era el país que estaba en todo el centro. Usted imagínese como que Oklahoma fuera una nación y más o menos Efraín sería Oklahoma, exactamente donde estábamos nosotros en todo el centro del país. ¿Listo? Después vamos a ver a un muchacho que se llama Jonatán, hijo de Gersón. Este muchacho no le van a decir el nombre de él, sino hasta el final de la historia. Durante la historia lo va a llamar como el levita. ¿Listo? Levita significa porque esa era la familia donde él nació, era como su cultura, su tribu, ¿sí? O sea, como el catracho, o sea, así es como le dicen a los hondureños. Entonces ahí está el catracho, ¿no? Entonces es el levita. ¿Listo? Y por último, el último personaje no va a ser una persona, sino va a ser un grupo de personas. Y va a ser la tribu de Dan. Entonces son los tres personajes. ¿Cuál es el primer personaje? Micaías. El segundo personaje, Jotam. Y el tercer personaje, la tribu de Dan. Ahora, venga, si están despiertos, la tribu de Dan, cuando digo la tribu de Dan, está hablando de una persona o de un grupo de personas. Grupo de personas. ¿Listo, hermanos? Grupo de personas. Entonces vamos del versículo 17. Entonces, para que entendamos cómo estamos, ya está la ley, ya existe un libro, ya existe los 5 primeros libros de la Biblia, ya existe una ley, una constitución en la cual se debe regir la nación de manera civil, de manera moral y de manera ceremonial. Entonces, si usted no sabía, la ley del Antiguo Testamento está dividida en esas 3 partes: en la ley civil, la ley ceremonial y la ley moral. De las 3, la única que se mantiene es la moral. La civil se acabó con la nación de Israel. La ceremonial se cumple con Cristo. Cristo ya la cumplió. Y la última es la moral, que todavía nos mantiene hasta nosotros. Pero ya tienen todas 3. ¿Listo? No hay rey en Israel. No están juntos. No hay una coalición. Es simplemente cada uno por su cuenta. Cada uno por su cuenta. Entonces comencemos de acá. En el territorio de Efraín había un hombre llamado Micaías. Perdón. Antes de comenzar, yo estoy leyendo una versión que se llama La Palabra de Dios para Todos. Es una muy buena versión para narrativa. Y miren lo que estoy diciendo, narrativa. ¿Listo? Narrativa es la parte bíblica que te cuenta una historia. Doctrinal, no tanto. Doctrinal es la que te cuenta qué es una enseñanza bíblica y qué no es una enseñanza bíblica. En la iglesia, en la Biblia tenemos que aprender a diferenciar entre las dos. Cuando la Biblia te está dando narrativa, no te está diciendo lo que debes hacer, sino te está diciendo lo que pasó. ¿Sí me entienden? Esto no significa que la Biblia está a favor de las cosas que están ocurriendo en esta historia, te la está contando. Cuando hay una parte doctrinal, no te está contando lo que pasó, te está contando lo que debes hacer. Tenemos que hacer una diferencia entre las dos, porque hay muchos críticos de la Biblia que no entienden la diferencia entre las dos. Te dicen es que la Biblia está a favor de tal cosa, y cuando tú lees lo que te están diciendo es que la Biblia te está contando la narrativa. Entonces ahí tú dices, pues está diciendo la narrativa, no te está dando una doctrina, ¿sí? Doctrina es lo que nosotros creemos, nuestras creencias. Entonces esto es narrativa. Entonces esta es la palabra de Dios para todos. Va a estar un poquito distinto a lo que voy a leer yo a la pantalla. Lo que pasa es que esta traducción es muy fácil de entender. Excelente traducción para el libro de Proverbios. Entonces mire, en el territorio de Efraín había un hombre llamado Micaías, que le dijo a su mamá. Entonces mire, aquí es donde empezamos a ver un poquito sobre el carácter o la persona que era Micaías. Mamá, ¿te recuerdas que alguien te robó las 1100 monedas de plata que tenías? Ahora, 1100 monedas de plata era una cantidad de dinero exagerada. O sea, mejor dicho, usted ponga a pensar, mamá, ¿usted se acuerda el día que le robaron su plan de retiro y todo lo que usted había ahorrado toda su vida para no tener que retirarse? O sea, el robo que le habían hecho a esta señora era un robo bastante grande. 250,000, casi $300,000. O sea, una gran cantidad de dinero. Dice, una vez escuché diciendo una maldición por ese robo. Entonces dije, yo te escuché que estabas maldiciendo a la persona que te robó. Ahora yo quiero y te confieso que yo fui el que te robó
y aquí te traigo las monedas. Y la mamá o la mujer le dijo, que Dios te bendiga, hijo mío. Entonces aquí podemos empezar a ver la relación de familia. Y esto nos puede dar un poquito de trasfondo para poder entender qué es lo que está pasando. Entonces resulta que en la relación de familia que vemos, dentro de Micaías no vemos lo que la información que nos está dando. No estamos viendo un arrepentimiento en sí, sino estamos viendo un miedo. Entonces aquí es donde ya podemos empezar a deducir después viendo el resto de la historia, es que Micaías era un pragmático. Ahora, pragmático significa que era una persona que hacía lo que servía o lo que le funcionaba, sin importar cómo afectaba a las otras cosas. O sea, él lo único que hacía era lo que funcionaba, ¿sí? Si tenía un carro que estaba dañado, por ejemplo, digamos a alguien que es pragmático, y el carro ya empezó a fallar y dice, pues lo voy a vender. Y llego y cojo y yo sé que si le hago tal cosita, pues el carro no va a ser así, sino hasta dentro de 3, 4 meses. O si no, le voy a desconectar la batería para que no le aparezca en el check engine. Entonces lo vendo así y ya cuando me lo dan y me lo entregan, pues ya es problema de ellos. Al fin y al cabo, pues la plata me sirve a mí. Eso es una persona pragmática, que no le importan las consecuencias siempre y cuando le funcione. Entonces si nosotros vemos aquí, el hombre tuvo miedo. Digo, si una maldición me cae encima, pues me meto en la grande. Después de la historia vamos a ver. Y lo que me sorprende es la reacción de la mamá. Si nosotros vemos, es bueno que un padre tenga gracia hacia sus hijos. Eso es excelente. El perdón de un padre a sus hijos tiene que estar ahí, porque es el ejemplo que Dios te ha dado a ti. Pero el perdón sin consecuencias es algo preocupante. Es algo preocupante. Este miércoles tengo que hablar con mis niños de los miércoles, porque hay una ley que se está aplicando en los Estados Unidos y ya han habido en casos en Florida, y de hecho guardé la grabación, que ya están procesando penalmente como felonía a los niños que escriben en internet que voy a disparar o voy a asesinar a la gente de mi escuela. O sea, ya es una felonía. Entonces hay un video de un niño ahí llorando. Y la mamá diciendo, es que él no entendía, es que él está jugando, es que él es un juego, pues ya tenía 16 años. Yo me pongo a los 16 años, tú ya tienes que entender que hay consecuencias a tus acciones. Entonces cuando yo vi eso, dije, tengo que hablar con mis niños de los miércoles. Entonces aquí nosotros estamos viendo ese ejemplo. No hay una consecuencia del error que comete Micaías. Entonces aquí ya empezamos a ver un trasfondo dentro de qué clase de personajes estamos viendo. Una persona que no entiende la consecuencia y una persona que es pragmática. O sea, que hace lo que funciona. Entonces ahí sigamos leyendo, hermano. Entonces vamos a ir. Micaías le devolvió las monedas a su mamá y ella le dijo, estas monedas de plata serán para una ofrenda al Señor. Y aquí esta parte es muy importante, hermano. Aquí lo que pasa es que usted mire, nosotros no estamos viendo a un grupo de personas que no creen en un Dios, no son personas ateas, ¿sí? El ateísmo era parte fuerte durante el Antiguo Testamento. Es una crasa ignorancia. Una vez leí eso y quería usar la palabra crasa, significa grande. Entonces es una gran ignorancia suponer que las personas en esta época, no habían personas que no creían en la existencia de un Dios. El ateísmo es algo que de hecho algunos de los salmos mencionan acerca de muchas personas que decían que no hay un Dios que exista. ¿Sí? Entonces no son personas religiosas, y quiero que haga un énfasis y un hincapié en que estas son personas religiosas. ¿Listo? Entonces lo que dice acá, hijo mío, voy a entregarte las monedas a mi hijo para que construya una estatua y la cubra con plata, así que hijo mío te regreso las monedas. Y aquí es donde empezamos a ver el primer problema. Con mis niños los miércoles estábamos estudiando los 10 mandamientos. Los primeros 4 mandamientos son tus obligaciones hacia Dios. Los últimos 6 mandamientos son tus obligaciones hacia los demás. Si uno mira dentro de los 10 mandamientos, no hay ningún mandamiento que esté centrado en ti. Todos son vertical y horizontal. Pero comienza primero vertical, porque si tu relación vertical no está en lo correcto, tú va a afectar tu relación horizontal. El primer mandamiento habla sobre tener una creencia que no sea Dios o fuera de Dios, prácticamente salirte dentro.
Pues estoy usando la palabra religión, pero la quiero usar dentro del contexto correcto. La palabra religión significa la conexión de algo que estaba roto, ¿sí? Lamentablemente se ha perdido ahorita en realidad el verdadero significado, pero usando el significado clásico, la conexión de lo que estaba roto. Entonces, tener una religión fuera de la religión que está basada en la creencia del Dios de la Biblia es la violación del primer mandamiento, ¿sí? Ahí está la violación del primer mandamiento. Entonces, cualquier persona que crea dentro del Dios de la Biblia está cumpliendo el primer mandamiento. Cualquier persona que crea de un Dios fuera del Dios de la Biblia está rompiendo el primer mandamiento. El segundo mandamiento nos habla de los ídolos. Y el segundo del mandamiento habla de agregarle cosas a la adoración que se le da al Dios de la Biblia. Si nosotros miramos, el segundo mandamiento se rompe dentro del cristianismo, no fuera de él. El primer mandamiento se rompe cuando salimos del cristianismo, el segundo mandamiento se rompe cuando estamos dentro del cristianismo y ponemos ídolos aparte de Dios. El tercer mandamiento habla del sábado y el cuarto mandamiento cuando habla del nombre de Dios. Es una tontería si nosotros pensamos que simplemente es decir el nombre de Dios en vano. Te lo juro por Dios cuando estamos mintiendo. No. Si yo vengo, mi primo John Jairo, él llegó ¿cuánto llegaste a Oklahoma? ¿2 años ya? 2 años, ¿listo? Mi primo John Jairo llegó aquí a Oklahoma y mi tío ya lleva aquí varios años, ¿no? Y si yo agarro aquí a mi tío y le digo, John Jairo, nosotros le decíamos Guito, yo no sé ni por qué le decía, yo se lo digo de cariño, porque así era como yo lo conocí, ¿no? Así como que me lo enseñaron. Entonces yo le digo a él, como cuando yo llegué a este país y me dijeron que Goofy que ya no era Tribilín, sino era Goofy, y yo era como que, mi vida es una mentira, ¿sí me entiendes? Entonces yo llego aquí y le digo, Nato, el Guito dijo que usted es un chismoso, que usted es un deshonesto, que usted es un creído, que esas clases que usted da de parejas, eso es lo que se le mira, es ese orgullo que tiene. Y mejor dicho, el tipo dice que usted es un vomitivo, que usted es una persona que no se la pasa ni con una Coca-Cola. Resulta que todo lo que yo dije es total mentira. Resulta que el flaco y yo nunca hablamos y yo nada más me lo inventé de la nada. ¿Qué hice yo con el nombre del flaco? Lo usé en vano. Ensucié el nombre del flaco, ensucié el nombre de él. Entonces resulta que el cuarto mandamiento lo que habla es cuando yo empiezo a decir esto es pecado, cuando Dios nunca dijo que es pecado, o cuando yo digo esto no es pecado, cuando Dios sí dijo que era pecado. Cuando yo empiezo a usar el nombre de Dios y empiezo a ensuciarlo, ya sea con mis actos, con mis palabras, estoy rompiendo el cuarto mandamiento. Cuando yo estoy dando un mal testimonio, estoy ensuciando el nombre de Dios por la manera como yo estoy actuando, estoy rompiendo el cuarto mandamiento. Entonces nosotros vemos, hermano, esta familia aquí estaban rompiendo el segundo y el cuarto mandamiento, donde no están fuera de una creencia de un creador trascendente que nos da una moral absoluta. No están fuera de eso, sino están todavía dentro de esta idea. Y están rompiéndolo. Y lo que están rompiendo es, ellos todavía creen en el creador trascendiente, en el creador que va más allá. Lo que ellos están rompiendo es la moral absoluta. Por lo tanto, están rompiendo el cuarto y el segundo mandamiento. ¿Listo? Entonces vamos aquí. Entonces resulta que dice acá, ahorita les explico más qué significa eso. Entonces, Micaías le devolvió las monedas a su mamá y tomó 200 monedas de plata y las llevó al fundidor. Entonces vea, aquí ya empezamos a ver lo transero que era el Micaías. ¿Cuántas monedas le dio la mamá? 1100. ¿Cuántas se llevó él? 200. ¿Con cuántas se quedó? 900. Y ahorita cuando entra la historia de Jotán, ahí vamos a ver cuánto eran 200. Y se las llevó al fundidor y hicieron y la escuridad de plata. Y cuando la estatua estuvo lista, la llevaron a la casa de Micaías, quien ya tenía un sitio sagrado en su casa para adorar ídolos. Aquí ya vemos que Micaías ya estaba creando su propia idea del cristianismo. Usemos del cristianismo, de la fe judía. Sí, ya estaba teniendo su propia idea de cómo se debería adorar a Dios. Y Micaías hizo un efod y algunos ídolos para su casa y nombró de sacerdote a uno de sus hijos. ¿Qué es lo que significa efod? El efod, hermano, era la vestimenta que usaban los sacerdotes para adorar a Dios. Entonces lo que Micaías estaba haciendo era, él se agarró del Dios que les presentó Moisés, pero él empezó a invertir sus propias ideas. Y el tema principal de este mensaje es la falsa religión, o la religión falsa, la que inventamos, la que creamos y la que hacemos de acuerdo a nuestras propias necesidades.
Hermano, y esta es una tentación para todos. Para mí, para usted, para el pastor Eli, para todas las personas que estamos acá. La falsa religión. Y todo esto empieza en que lo basamos en algo que es verdad. Ellos están hablando, cuando dicen el Señor, están hablando de Yahweh, del Dios de la Biblia, del gran yo soy. Pero a este Dios de la Biblia, a este gran yo soy, le empiezan a agregar cosas. Y le empiezan a agregar cosas. Y si usted mira, no son cosas externas, son cosas internas que ellos mismos han decidido ver. Entonces la primera persona que vemos acá es Micaías, que empieza a agregar estas cosas. Ahora miren, el Dios que creó Micaías es un paralelo muy grande con el becerro que encontramos en el Antiguo Testamento. El becerro que encontramos en el Antiguo Testamento durante el tiempo de Moisés, habían varios dioses en esa época. Estaba el dios Moloc, Milcón, estaba Sera, estaba Baal. El becerro de oro no representa a ninguno de los dioses falsos de Canaán, ni tampoco representa a ninguno de los dioses falsos de Egipto. El becerro de oro representaba a Jehová. El problema fue que ellos decidieron crear a Dios dentro de su propia imagen y semejanza, dentro de lo que ellos vean como un concepto de Dios. Y esto, hermanos, es lo que estamos haciendo hoy en día. Cuando escucho a Jesús siendo predicado, yo no sé de qué Jesús me están hablando porque no es el Jesús de la Biblia. Cuando están hablando de Dios, no sé de qué Dios me están hablando porque no es el Dios de la Biblia. Es un Dios que nosotros estamos creando de acuerdo a nuestros propios conceptos y a nuestras propias ideas por la filosofía que está reinando hoy en día. Como estamos viviendo una cultura posmoderna, ¿qué significa posmodernismo? Yo sé que los que llevan aquí en la iglesia años tal vez ya están cansados de que se los definamos, pero acuérdense que el posmodernismo es el decir de que yo decido que es verdad y que no es verdad. No hay nada que lo decida por mí, yo decido, si esto para mí es verdad, entonces es verdad para mí. Si yo pienso que esto, pegarle a Darío con esto en la canilla no es malo, entonces no es malo. Y si Darío piensa que es malo que yo le pegue con la canilla, pues problema de él, pero para mí no es malo. Es verdad para él, pero no para mí. Y está el existencialismo, donde yo decido qué es lo más importante, qué es lo que verdaderamente le valora a la vida. O sea, yo decido qué es lo lindo, yo defino el amor, yo defino la tolerancia, yo defino todo. Entonces esto fue lo que hizo Micaías. Él mismo definió lo que era la moralidad. Me acuerdo que estaba hablando con una muchacha hace un tiempo, estaba haciendo una consejería por teléfono, y yo le estaba explicando esto, lo que era el posmodernismo y lo que era el existencialismo. Y cuando le dije, pues mira, cada persona decide qué es verdad, cada persona decide qué creer, y no hay un compás moral que lo guíe o que le diga qué es lo que debe hacer. No hay una fuerza externa que te diga que está bien y que está mal. Me acuerdo que ella me dijo, pues sabes qué, yo creo que yo soy eso. Yo estoy de acuerdo con eso. Entonces, bueno, pues mira, tú eres absolutamente libre. Dios te da un libre albedrío para creer en absolutamente lo que tú quieres, y también gracias a Dios. Gracias a Dios estamos en un sistema de gobierno que nos permite también creer con total libertad lo que tú creas. Lo que pasa es que si tú miras dentro de esta filosofía que estás adoptando, el día que tu hija crezca y ella decida tomar una decisión y creer algo, y tú piensas que está mal, tú no tienes absolutamente ninguna autoridad moral para decirle que está mal, porque simplemente es una diferencia de opiniones. Para ti está mal, pero para ella no. Entonces, si tú le decides enseñarle a ella que así es como se define la vida, entonces tú nunca le vas a poder decir absolutamente nada cuando ella crees que ella sea adulta. Cuando yo ya le dije eso, ya no le gustó. Entonces ella dijo, no, pues como que no. Entonces me acuerdo porque muchas veces adoptamos filosofías y nunca nos ponemos a sentar y analizar la clase de consecuencias o la clase de ramificaciones que estas filosofías tienen. Simplemente la vemos en la Rosa de Guadalupe, ay, qué bonito, y lo acepta uno como verdad y ni cuenta te das que por qué llegó la rosa, ¿no? O sea, no te diste cuenta, o en esa la de, como dice el dicho, que me cae tan mal, o sea, que es la peor actuación que yo he visto en mi vida, pero bueno, está bien. Entonces, de ahí, hermano, miren lo que pasa, cuando tenemos esta clase de cultura, y líderes religiosos nacen dentro de esta cultura, que es los líderes religiosos que estamos teniendo hoy en día. No todos, pero hay muchos que estamos teniendo hoy en día. Resulta que los líderes religiosos se empiezan a acomodar de acuerdo a la persona. No se acomodan de acuerdo a la verdad absoluta donde nos tenemos que pensar, sino se empiezan a acomodar a la sociedad y a la persona que los empieza a rodear.
Y resulta que como tú ya estás metido en esto y tú lo crees y a ti te gusta, pues te metes fácil. Porque empiezas a encontrar a una persona, a un líder religioso, a una persona que está validando lo que tú ya crees y lo que tú quieres. Entonces aquí es donde entramos con Jonatán. Entonces resulta que miren, había un joven levita. ¿Se acuerdan que le dije como levita es como decir como el catracho? O sea, Jonatán, el joven levita, que era de la ciudad de Belén y estaba viviendo entre la tribu de Judá. Este joven salió de Belén buscando un lugar donde vivir, entonces se fue de Texas y se vino para Oklahoma, porque Judá es como Texas y Efraín es como Oklahoma, y estaba pasando por Oklahoma, por Texas, y llegar a la casa de Micaías, y Micaías le preguntó ¿de dónde vienes? Y el joven le dijo, vengo de Belén, soy levita y estoy buscando un sitio donde vivir. Ahora, ¿por qué esta persona se asusta? Resulta que era conocido que todos los pastores eran catrachos. O sea, toda la región resulta que todos los pastores deberían ser catrachos, o sea, poniéndolo desde un punto moderno. Entonces, todas las personas que eran sacerdotes deberían ser levitas. Entonces, como este tenía de pastor, tenía a su hijo mayor. Entonces, el hombre dijo, uy, hermano, se me apareció la Virgen, me llegó el que era, ahora sí voy a tener algo legítimo acá, hermano. Exclusivo desde la región de Leví, todo el mundo ahorita sí me va a creer. Entonces, llegó y cogió y le dice al muchacho y le dijo, mire. Entonces le dijo, quédate conmigo y sé mi padre y mi sacerdote. Entonces ven y sé mi pastor. Y llegó, ¿y qué? Y te pagaré 10 monedas de plata cada año y además te daré ropa y comida. Ahora, ¿cuántas monedas de plata le está diciendo que le va a dar de salario anual? 10 monedas. ¿Con cuántas monedas se quedó él? 900. ¿A cuántas le robó la mamá? 1100. Usted póngase a pensar, ¿cuánta plata le robó él a la madre? Y aquí ya estamos viendo la clase de personas que Micaías era. Era una persona que doblaba su vida moral, pero aún así era una persona religiosa y muy devota. Pero como había creado su propia idea y su propio concepto de lo que es lo verdaderamente correcto, es cuando empezamos a ver violaciones. Y es cuando muchas personas se piensan, pero no es que ese es cristiano, no es que cree en Dios. Pues claro, cuando vivimos en una sociedad donde cada persona empieza a crear y a moldear a Dios de acuerdo a su imagen y no ellos moldearse a la imagen de Dios, pues esto es lo que empezamos a vivir. Ahora, el muchacho, ¿qué es lo que dice acá? El levita se quedó allí. Y el joven aceptó la propuesta de Micaías y llegó a ser como uno más de sus hijos, y Micaías se eligió como sacerdote y se quedó viviendo ahí mucho tiempo. Aquí vemos un muchacho que se fue, que vio la oportunidad de acercarse, ¿sí? De creerse el cuento y convirtió en una manera de poder cumplir sus metas, de poder cumplir sus sueños, de poder cumplir, ay, por fin voy a tener un ministerio. Vea, hermano, ¿usted quiere saber cuál es el secreto de llevar un ministerio bien llevado? No lo desee. Cuando usted desea el ministerio es cuando usted va a cometer errores, porque tal vez puede comprometerse moral y éticamente con tal de tenerlo. Cuando usted ya no desea algo, entonces ahí es cuando usted ya va a poder tener un buen balance y una buena relación. Si no, véalo en el matrimonio. Cuando una persona está desesperada por conseguir la pareja, con cualquier persona se mete y comete unos errores fatales. Pero cuando usted acepta la soltería y lo lleva con quietud y con sabiduría, es cuando escoges bien. Entonces en toda la vida es así. De hecho, usted ponga a pensar, si usted tiene $10,000 y usted quiere carro X, y usted se va al mercado, usted el primer carro X que vea, si se lo meten en 15,000 y usted tiene que sacar un préstamo de esto, usted le dice porque es que lo quiero. Pero cuando usted está calmado y usted no se va por el primero, sino que lo busca con sabiduría, a lo mejor hasta lo consigue más barato. ¿Sí o no? Lo mismo pasa con el ministerio. Cuando tú deseas algo y empiezas, hasta te puedes comprometer tu ética moral y lo que tú eres y lo que Cristo ha exigido de ti simplemente por obtenerlo. Entonces aquí vemos que Jonatán, por dinero, por comodidad, por un nombre, por respeto, por lo que quería, comprometió todo su ser simplemente para obtener lo que él quería. Entonces aquí vamos a ver, aquí vamos a ver rápido acá, hermano. Entonces resulta que la tribu de Dan, ¿se acuerda? Aquí viene el tercer personaje, este grupo de personas. Resulta que este grupo de personas no habían encontrado lugar donde vivir, andaban sin ciudad, lo cual era el colmo, porque ya habían pasado bastantes años después de Josué. Y esto lo muestra su indisciplina, su falta de compromiso, lo emocionales. Y vamos a ver qué pasa, porque al filósofo Rabbi Zacarías le hicieron esta pregunta. ¿Usted por qué le tiene tanto miedo a que la moral sea
como les digo, posmodernista, subjetiva, de que cada persona decía que está bien y que está mal. Entonces Rabbi llegó y se le acercó y le dijo, y le preguntó al muchacho, ¿usted le echa seguro a la puerta de su casa por las noches? Entonces todo el mundo se empezó a reír porque, pues claro, pues si él le echaba seguro es porque él no confía que las otras personas van a decidir bien, que está bien y que está mal. Y Rabbi entonces llegó y cogió al muchacho y le dijo, es que China es un país secular. Y ellos no se están matando ni se están violando. Entonces ahí es cuando Rabbi, que es un experto en historia, empezó a decirle, Dios mío, ¿qué dijiste? Y ahí es cuando le empieza a decir, China y la Unión Soviética fueron los dos primeros estados donde pues no había una moral que los guiara. Los dos primeros países. Eran ateos, muchos ateos no les gustaba, pero yo entiendo cuál es la crítica que el ateo dice que no podemos poner todo el ateísmo bajo la lupa de China y de la Unión Soviética, y estoy de acuerdo con ellos. Pero resulta que la Unión Soviética y China mataron más personas en 100 años que todas las guerras puestas juntas desde el primer siglo hasta el siglo XIX. ¿Usted puede imaginar eso? En 1900 años de guerra murieron menos personas de lo que mataron China y Rusia en 80 años. Es para decir que la moralidad subjetiva no afecta. Si la moralidad subjetiva no afectara, no habría policía, no habría ejércitos, no habrían cosas como estas. Entonces resulta que, miren, muchas veces nosotros decimos que, ay, qué bonito, ¿no? Que tú creas lo que sientes. Pero resulta que si viene un grupo de violentos y ellos van a llevar a cabo lo que ellos sienten, ¿qué pasa? Y aquí es donde vamos a ver a Dan. Entonces mira lo que pasa con Dan. Entonces resulta que en ese tiempo Israel no tenía un rey y la tribu de Dan estaba buscando un territorio donde habitar. Aquí hay dos partes. Cuando está hablando de que no había un rey, es que lo que está diciendo, no había un código moral absoluto fuera de lo que cada persona decidiera que estaba bien y que estaba mal. Y segundo, si usted mira, Dan estaba buscando. Dan no estaba pidiéndole a Dios, Dan no estaba rogándole a Dios que les mostrara, sino Dan estaba buscando. O sea, ellos estaban, yo me quiero conseguir esto y me lo voy a conseguir. Y en vez de llegar en oración y de pedirle a Dios por guianza, ellos lo estaban buscando. Entonces miren, y todas las otras tribus ya tenían su tierra, pero la tierra de Dan todavía no había conseguido su territorio. Muchachas, tengan mucho cuidado cuando sus amigas se empiezan a casar. Ay, todas mis amigas tienen marido y yo estoy soltera. Entonces me lo voy a buscar yo porque Dios nunca me lo trajo. Ten cuidado. ¿Sí? O los hombres también. Hermano, los fines de semana estoy yo y mi PlayStation porque todos mis amigos ya están ocupados en su vida. Lo voy a buscar yo, ¿por qué no? Entonces es lo mismo que pasó con Dan. Si usted mira, ya todo el mundo tenía su casa y lo voy a buscar yo. Entonces enviaron desde Sora y Estaol a 5 hombres valientes en busca de territorio. Los hombres debían explorar la región y encontrar un sitio bueno para vivir. Los 5 hombres fueron a la región montañosa de Efraín y llegaron hasta la casa de Micaías. Y allí pasaron la noche. Cuando los hombres estaban en la casa de Micaías, reconocieron la voz del joven levita, porque lo conocían, al catracho este. Y dijeron, caray, aquí está el catracho. Porque le decía, hola, vos. Entonces llegó y cogió y le reconocieron la voz del joven y que les decía chigüiro y toda la vaina. Entonces se acercaron al muchacho y le preguntaron, ¿y por qué resultaste acá? ¿Qué estás haciendo acá? ¿Qué es lo que estás buscando por acá? Tú estás muy lejos de tu casa. Entonces el muchacho les contó lo que Micaías le había hecho y todo lo que le había, y Micaías me contrató y me convertí en su sacerdote. Y los hombres le dijeron al muchacho, caray, eres sacerdote. Y ellos dijeron, sí, necesitamos algo, necesitamos un favor, dinos algo. Te rogamos que le preguntes a Dios si nuestro viaje va a ser exitoso. Ahora, ¿qué clase de pastor era este muchacho? ¿Era un pastor que iba a decir la verdad, que iba a hablar de una manera objetiva? ¿O era la clase de muchacho que estaba acostumbrado de calentarle la voz a su audiencia, de motivarlos y decir lo que ellos querían escuchar? Y lamentablemente esa es la situación de la iglesia evangélica hoy en día. Tenemos una gran cantidad de pastores que para poder ellos llenarse sus bolsillos y sus arcas de dinero, o para poder tener las sillas llenas, simplemente lo único que están haciendo es diciéndole a la persona lo que quiere escuchar. Te vas a levantar, declaro bendición por ti, vientos a tu favor. No estoy diciendo que es absolutamente erróneo todo esto. Hay momentos donde Dios va a poner el viento a tu favor. ¿Sí? Porque has hecho las cosas bien. Porque es tiempo de una bendición. No estoy hablando de eso. ¿Sí? Yo me acuerdo cuando yo viví que hubo una reacción en contra de esto en vez de una acción.
Yo me acuerdo que yo era joven y legacho, no tenía plata, andaba en la inmunda, ¿sí me entiendes? Trabajaba y no tenía plata, ¿sí? Lo que yo tenía era de mi papá. Pero yo decía, si mi papá y mamá dejaran de estar aquí, yo estaría bajo un puente. Tengo 24 años y necesito tener un trabajo yo. Y yo seguía trabajando y estudiando y yo no veo ninguna remuneración a mi trabajo. Y yo le decía, Señor Padre, algún día me vas a bendecir, algún día vas a estar conmigo, y de pronto me tiraban de una predicación, no le pida bendición a Dios, y yo era, ay Dios mío, entonces siempre voy a estar así. No, hermano, no está hablando de eso. Si estamos hablando de lo malsano, de lo decirle a la persona lo que quiera escuchar, si esta persona esté absolutamente mal. Porque miren esto, él les dice lo siguiente, y si uno no lo está leyendo dentro del contexto ni desmenuzándolo, puedes cometer el error de decir, no, pues como son de Israel, pues me imagino que Dios está con ellos. ¿Qué es lo que nosotros cometemos? Ay, como es un pastor cristiano, me imagino que está diciendo la verdad. No. Tenemos que ver el carácter y desmenuzar lo que está diciendo. Entonces mira lo que pasa acá. Entonces resulta que él les dice, el muchacho les dijo, versículo 6, todo conmigo, versículo 6, sí, vayan en paz, que el Señor los acompañará en este viaje. Hasta cambiará la manera como hablan, ¿no? Le mete más profundidad, que Dios te acompañará. Y a visiones. Y empezaron a gritar así, ¿no? Porque entró lo espiritual, hermano, ¿sí? Y yo sé que de pronto a mí se me duerme más fácil porque yo hablo más sencillo. Soy como medio simplón para hablar. Pero a mí no me gusta esta vaina. O sea, tenemos que mantenernos genuinos, ¿sí? Entonces él llegó y les dijo, Dios los va a acompañar. Entonces, si uno lo está leyendo y uno dice, digamos uno está ahí en el servicio y uno dice, bueno, pues estos son israelitas, son creyentes, y este muchacho aquí según que es pastor, no, pues hermano, aquí está Dios. Pues que no estamos viendo la clase, el carácter y las personas que son. Y resulta que cometemos el error porque a estos tipos les va a ir bien. Pero vamos a ver por qué les va a ir bien. Porque ahí es donde vamos a mirar si verdaderamente lo que es el éxito, es conseguir las cosas o mantenerte firme en quien tú eres. Entonces aquí viene lo próximo, ¿listo? Entonces llega y coge y le dice, los hombres salieron del viaje emocionados, mejor dicho, declararon bendiciones y todo sobre ellos. En su viaje llegaron hasta Laís. Y allá fueron a la gente que vivía tranquilamente. Y saben que, mire, la Biblia hace un énfasis grandísimo en decir que estas personas eran pacíficas. Resulta que Deuteronomio, capítulo 20, versículo 11 dice, cuando ustedes vayan a un lugar a conquistarlo, ustedes no pueden ir a guerra. Usted lo primero que tiene que hacer es ir con la ciudad donde está ahí, decirles vamos a tomar este territorio, vamos a ir a este territorio y necesitamos hacer un de paz, hagamos un tratado de paz. Y era la obligación moral de ellos. Ellos no podían ir a destruir a nadie. Las únicas naciones que ellos tenían el permiso de Dios de destruir eran las naciones donde si usted va hoy en día y usted saca huesos, el 98% de los huesos tienen enfermedades venéreas. Estoy incluyendo niños. Todo el compás moral de casi todo el mundo, porque el Islam, el judaísmo y el cristianismo nacieron en esta región. Usted póngase a pensar, si de esta región nació el compás moral de todo el mundo, usted se imagina si nuestro compás moral hubieran sido estas naciones donde el 98% de las personas tienen enfermedades venéreas, ¿qué clase de sociedad tendríamos nosotros hoy en día? Nosotros como sociedad occidental recibimos nuestro sistema filosófico y legal de Grecia, pero recibimos nuestro sistema moral y ontológico de Jerusalén. Esto fue lo que nos definió a nosotros como cultura. Entonces, esto no era una de estas naciones. Y aquí la Biblia quiere hacer una gran distinción. Estos no eran los que había una depravación sexual y moral tan grave que quemaban a los niños vivos. Aquí no era donde se practicaba ¿cómo se llama? Cuando se tienen relaciones entre familia, incestos. Aquí no es esto. Esto es gente pacífica. Pero como los otros vienen con sus propias creencias, entonces mira aquí lo que dice acá. Entonces llegaron y vivieron en paz. No tenían enemigos que los molestaran, no les faltaba nada. Vivían lejos de los idóneos. Los idóneos es estas gentes que les estoy contando. Y no tenían trato con nadie. Estoy diciendo, esta gente era distinta a los demás. Esta gente era inocente.
Ahora, no inocente en el ser de que no eran personas que no pecaban, sino su pecado no había llegado al colmo como las otras naciones. Entonces resulta que si los hombres siguieron su viaje y llegaron hasta la isla y vieron a la gente que vivía tranquilamente, el pueblo estaba gobernado por los de Sidón y todo estaba calmado y en paz, no tenían enemigos, no les faltaba nada. ¿Listo? 8. Los 5 hombres regresaron a las ciudades de Sora y Estaol y sus hermanos le preguntaron qué encontraron y ellos le respondieron: hemos encontrado una tierra muy buena, pero muévanse, no se queden ahí sin hacer nada, tenemos que ir y atacar y apoderarnos de la tierra. Violación de Deuteronomio capítulo 20 versículo 11. Estamos viendo otra vez, ahora estamos viendo en práctica qué es el que yo decido que está bien y que está mal. Porque listo, sí, entre Micaías y entre Jonatán muy bonitas, hicieron familia, pero aquí ya lo vemos en práctica, papá. Aquí ya lo vemos cómo se ve esto dentro de un sistema penal, dentro de lo que ya es una nación. De lo que nosotros podemos causar enseñando y criando hijos de esta manera. Aquí ya lo vemos en nación, aquí lo vemos en grupo. Vamos, atacamos. Nadie llegó y dijo: oiga, venga, miramos qué es lo que nos dice la ley. Porque no, nosotros decidimos lo que está bien. ¿Yo por qué tengo que permitir que un libro que se escribieron 300 años antes de que yo nací, que me diga qué hacer y qué no hacer? Vamos a hacerlo, muchachos. Vamos a conseguirlo. Como lo que le dije, el ejemplo del carro, hermano. Usted no le vende un carro a una persona, usted no sabe si es un hombre de familia que necesita ese carro para poder ir a su trabajo y darle de comer a sus hijos. ¿Qué me importa? No, pero la Biblia dice: yo no voy a permitir que un libro de la época del bronce me diga a mí qué hacer y qué no hacer. La misma vaina. Lo mismo. ¿Usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. Pero yo cómo sé que ese libro este libro no lo cambiaron. Yo sé cómo sé que este libro sí es verdad. Pues se sabe que yo le puedo dar a usted evidencias fuertísimas de que el libro que se escribe es exactamente el libro que tenemos hoy en día. Y yo no estoy hablando de evidencias fuertísimas de que vino un ángel y me habló. No, le estoy hablando de arqueología, de estudio académico, de estudio literal, de crítica alta y de descubrimientos alrededor del mundo. No simplemente en una región, sino alrededor del mundo, donde corroboran que el libro que tenemos hoy en día es exactamente el mismo que se escribió. Algo sobrenatural. Y es aterrador la diferencia abismal entre la Biblia y el segundo libro que más evidencias tiene, que es la Odisea de Homero. O sea, la diferencia es abismal. De hecho, ustedes sabían que los escritos más autoritarios del budaísmo tienen una diferencia de 600 años entre la muerte de Buda y cuando se escribió la primera letra. Mientras tanto, 1 Corintios 13 se está diciendo que se escribió alrededor de 15, 20 años después de la muerte de Cristo. 15 años, 600 años. Entonces, vemos la diferencia entre los dos. Entonces ellos llegan, cogen y dicen: bueno, vamos a tomarlos. Entonces, hermanos, ellos llegan, cogen, les dieron el reportes y hicieron lo siguiente. Entonces, como ellos dijeron: bueno, pero es que, no nos podemos ir simplemente con la fuerza, necesitamos pues que Dios nos bendiga. Y aquí viene la gran diferencia. Cuando usted está viviendo su vida, hermano, ¿usted se le está subiendo el bus a Dios o usted está manejando a su bus y le dice a Dios que se suba a él? ¿Sí me entienden la analogía? ¿Usted está en el bus de Dios, donde Dios maneja, o usted está manejando el bus y le está diciendo a Dios que se meta en su bus para que se lo bendiga? Y ahí está la gran diferencia de las dos cosas. Entonces ellos, ¿qué hicieron? No, pues vamos a nuestro bus. Y se fueron hasta donde Micaías. Y se agarraron de Micaías y llegaron y le dijeron a Micaías: bueno, agarraron al muchacho, agarraron el Dios, a la estatua y dice: este va a ser, aquí está Dios y aquí no lo vamos a llevar y este nos va a bendecir. Entonces, vea, saltemos hasta el versículo 18, ¿listo? Versículo 18. Y el 18 dice: y los hombres de Dan ya estaban lejos el 18. Y los 5 hombres entraron a la casa y sacaron el efod y los dioses y la estatua tallada y la cubierta de plata, y cuando el sacerdote los vio, les gritó qué estaban haciendo. Entonces el muchacho el pastor muchachos, ¿qué hacen? La iglesia, están irrespetando todo, porque resulta que como el que no tiene una santidad verdadera, tiene una santidad falsa, entonces todo lo ve pecado, y lo que ve pecado son cosas, están irrespetando cosas que valen gorro, mano. ¿Sí? ¿Cómo puede haber una batería en la iglesia, hermano? Amiga. O sea, cada vez que toco un tambor sale el demonio, ¿sí me entiendes? O sea, hay una página de sátiras cristianas, hicieron una de estas, que cada vez que tocaba el baterista salía un demonio, ¿sí me entiendes? A corromper la iglesia.
Entonces empezó a decir, ¿qué están haciendo? Pero miren lo que pasa y vea cómo dice. Los hombres le dijeron, cállate, no digas ni una sola palabra. Más bien véngase con nosotros, que queremos que usted sea nuestro padre y nuestro sacerdote. Es una manera muy bonita de convencer a alguien de que sea tu pastor. ¡Cállese! Usted va a ser mi pastor. No, queda como acá. Pues bueno, hermano, a las buenas, pues digamos que sí, ¿no? Entonces cállate. Quizás que no es tu padre. ¿No te parece? Y mira lo que dice acá. ¿No te parece mejor ser el sacerdote de toda una tribu de Israel que de la familia de un solo hombre? Entonces le dije, hermano, usted no quiere, bajo mi cobertura apostólica, ser pastor para las naciones en vez de esa iglesita chiquita que tiene. Entonces el tipo llegó y dijo, no, pues yo siento que Dios me está llamando a las naciones. ¿Qué? Entonces, ¿qué fue lo que dijo el muchacho? Entonces, perdón, me perdí. Ok. Y el sacerdote, en vez de ponerse a pensar, dijo, ay, mira lo que dice el verso 20. No dice, se preocupó, no dice, se puso a pensar, no dijo, lo voy a dudar. No dijo, ¿qué? Se alegró. Se agarró el efod, que era lo que era su bendición, lo que él ungía, los dioses, las estatuas, y se fue con los soldados de Dan, y todos salieron de la casa de Micaías llevando en la primera fila a los niños, a los animales y a todo lo que les pertenecía. ¿Qué es lo que aquí estamos mirando? Miren, hermanos, el muchacho se creyó el cuento, ¿sí? ¿Y qué fue lo que mostró aquí? Resulta que cuando alguien se acerca a Dios por conveniencia y para poder obtener algo, se le va a vender al mejor pastor. Así. El que se acerca a Dios por 1000, se le vende al diablo por 10,000. Ahora no estoy hablando de que es que le estamos vendiendo el alma al diablo. No, ustedes me entienden qué es lo que estoy diciendo. Tenemos que ser cuidadosos. ¿Por qué nos estamos acercando a Dios? ¿Y cuál es la razón de nuestra religión? ¿Estoy teniendo yo una religión falsa creando como para que me vaya bien en la vida? ¿O verdaderamente me estoy acercando a Dios? Entonces después pasa esto. Entonces resulta que cuando se va el muchacho, ¿no? Se va de la casa y no nos vemos, me consigue un trabajo. Entonces los hombres de Dan estaban lejos de la casa de Micaías, pero Micaías y sus vecinos se reunieron y salieron a buscar a los hombres de Dan y los alcanzaron. Y Micaías les empezó a gritar y los hombres de Dan se voltearon y dijeron, ¿qué pasa? ¿Por qué gritas tanto? Y Micaías le dice, ustedes me robaron, hermano, las estatuas que yo había hecho, mis dioses. Y también se me llevaron a mi sacerdote, me llevaron a mi pastor. ¿Y ahora qué me queda? Y es el colmo que fuera de eso me pregunten que por qué estoy enojado. Entonces aquí el hombre está diciendo, pero ¿cómo así? ¿Por qué ustedes están haciendo esto? ¿Se acuerdan de lo que yo le dije a la muchacha que le había dicho a la madre esta? Cuando las otras personas empiezan a ejercer su libertad de decir qué está bien y qué está mal, y te empieza a afectar a ti, ¿qué les puedes decir? Y esta es la cuestión, si tú creas un ídolo o algo que sustituya a Dios, o creas a un Dios falso, cualquier persona te lo puede robar. De hecho, miren, si usted, hermano, tiene la idea errónea de Dios, el primer problema le va a robar a su Dios. Una mala teología es la puerta abierta al ateísmo. Si usted piensa que Dios es X cosa, y en el momento en que lo que usted piensa no se cumple, lo que usted va a deducir es Dios no existe. Pero si usted mira, eso no está basado en absolutamente ninguna evidencia, está basado totalmente en su percepción personal, en sus propias ideas y en las propias doctrinas que usted mismo creó. Cuando llegue un problema, tu Dios va a desaparecer porque tu Dios nunca existió. Le puedes poner el nombre que sea. Ponle Cristo, ponle Alá, ponle Yehue, ponle Jehová, ponle el nombre que se te dé la gana. Pero si este Dios que tú tienes está basado en tus propios conceptos, el momento en que esos conceptos no se cumplen, Dios va a desaparecer. Y fue lo que le pasó a Micaías. Se me llevaron mi Dios, no me quedó nada. Y eso no es una experiencia bonita. ¿Usted quiere una crisis existencial terrible? Haga eso. Y va a experimentar lo que verdaderamente es la depresión y lo que verdaderamente es el desespero.
al saber que su vida es una mentira y que usted basó todo en paja. Por lo tanto, hermanos, es importante tener una teología correcta. ¿Se acuerdan que decíamos la vez pasada? Teología, la teología, todos son teólogos, toda persona es teólogo. Si usted dice Dios existe o no existe, ya está haciendo teología. La pregunta es usted un buen teólogo o es usted un mal teólogo? Y esa es la pregunta que usted se debe hacer. Ahora miren lo que pasó acá. Y con esto ya terminamos. Del 27 al 31 es la última parte y ya nos vamos, mi hermano. Qué pena que un poquito muy largo hoy, pero todos se han portado muy bien, nadie se me ha dormido. Aquí yo los puedo ver. Los hombres de Dan siguieron. Mire lo que pasó. Para terminar, cerrar la historia de Micaías. Entonces los de Dan le dijeron a esto. ¿Se acuerdan que le decía? Aquí es cuando se pone en práctica esta bondad relativa, ¿no? Es mejor que tú no discutas con nosotros. Le dijeron a los de Micaías. Ya se le pusieron la cara. Porque Micaías estaba muy salsita, ¿no? Muy chihuahua. Ahí ladrándole a los Dobermans. ¿Sí? ¿Dónde están mis ídolos y dónde está mi pastor? ¿Para dónde me lo llevaron? Entonces ya se le acercaron y se le pusieron así carita a carita y le dijeron: papito, mejor no discuta. Mejor no discuta con nosotros, porque muchos de estos soldados tienen mal carácter. Eso es como cuando le dicen: oiga, venga, es que el patrón no está de buenas pulgas, hoy mejor no hable. Ahí te están diciendo: ¿para qué se busque una muerte boba? No se busque una muerte boba. ¿Sí? Muchos de estos soldados tienen mal carácter y si se enojan, te pueden atacar. Así que no te expongas a que te maten o a que maten a tu familia. Y Micaías vio que estos hombres eran fuertes y no podían luchar contra ellos, así que se dio vuelta y regresó a su casa. Y los hombres de Dan siguieron su camino. Cuando la moralidad es relativa, ¿qué nos frena de que el más fuerte domine el más débil? Nada. ¿Saben qué decía Nietzsche? ¿Saben quién es Nietzsche? Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche escribió esto. Y si Dios no existe, estoy totalmente de acuerdo con él. Pero yo sé que Dios existe. La igualdad es una falsa que hombres débiles inventaron para no permitirle a los hombres fuertes que sobresalgan. ¿Se la repito? La igualdad es una falsedad que los hombres débiles inventaron para que el hombre fuerte no pueda sobresalir. ¿Cuál era la filosofía de Nietzsche? Estaba basada en el superhombre. De hecho, si ustedes miran, la música de Richard Wagner durante la misma época era lo mismo, era buscar al superhombre, el virtuoso. Las sinfonías de Mahler, la sinfonía de los 100, o sea, era la elevación del hombre en sí. De ahí nació la eutanasia y todas estas cosas. Entonces, si algo es relativo, hermano, ¿qué para el fuerte de oprimir al débil? Lo aceptamos porque suena muy bonito. Confía en tu corazón, confía en ti, cree en ti mismo. Qué bonito suena. Pero cuando lo ponemos en práctica, se pone feo. Entonces mira lo que pasa acá, y esto es lo peligroso. Los hombres de Dan siguieron andando con el sacerdote y las estatuas de Micaías, diciendo: nos dijeron vientos a mi favor, voy con la bendición del pastor. Llegaron a Laís y atacaron a los habitantes que eran muy pacíficos y estaban preparados para el ataque. Y no estaban preparados para el ataque. Otra vez volví a hacer el énfasis, ¿no? Los hombres de Dan mataron a todos los de Laís a filo de espada y quemaron la ciudad. Y la gente de Laís estaba muy lejos de todos los idomeos y no tenían trato con nadie. Por eso no hubo nadie que los ayudara a los de Laís. Y la ciudad de Laís estaba en el valle del pueblo de Rejón. Y después los hombres de Dan volvieron a construir la ciudad y se quedaron allí. Y la ciudad de Laís, se llamaba Laís, pero los hombres de Dan le cambiaron el nombre por Dan en honor a su antepasado Dan, que era el hijo de Israel. Miren lo que pasa acá, hermano. Aquí lo tenés es esto. Resulta que por la responsabilidad de un pastor o de un líder religioso que les dijo lo que querían escuchar, los tipos actuaron en su pecado y se llevaron por las patas a alguien que no debería, que no debió sufrir por causa del pecado de ellos. Yo he escuchado a personas casadas decir esta ridiculez. Digo que es una ridiculez porque se está en contra de la Biblia. Es que yo creo que con el hombre que me casé no fue la voluntad de Dios. Eso no es bíblico. Cuando usted casó. Y ya. ¿Usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios para su vida? Mírese el registro de matrimonio. El nombre que esté ahí está. El nombre que está en el registro de matrimonio esa es la persona que usted esa es la persona para usted.
Ahora, que si usted tiene problemas, que tiene diferencias, pues, ¿quién no? Trabájelas. Pero he visto personas que han dicho esto. ¿Usted sabe qué es lo que la Biblia dice? La Biblia es muy claro. Si tú te casaste siendo incrédula o siendo incrédulo y te casaste con alguien que no es incrédulo también y llegaste a Cristo, mantente con esa persona. El hecho de que llegaste a Cristo no es la excusa para que tú la divorcies, para que, ya me quiero conseguir al hombre de Dios o la mujer de Dios que siempre he soñado. No. ¿Usted imagine si nosotros como iglesia permitiéramos esto? ¿Qué clase de ética tendríamos? Seríamos hermano, mi mujer se volvió cristiana. Ay, papá, le van a poner los cuernos, hermano, lo van a dejar. Eso nos convertiríamos. Oh, mi marido está yendo a una iglesia cristiana. No, pues ahorita sí me va a tocar ponerme celosa porque me lo van a quitar. Si esto fuera la lógica de la moralidad cristiana. Entonces, personas comenzando trabajos deshonestos, personas haciendo cosas malas, y pastores irresponsables, y líderes irresponsables diciéndole, declaro prosperidad y bendición en tu vida. ¿Cómo que declaro prosperidad y bendición? Hermano, no importa qué tanto declare un pastor o un apóstol, o póngale nombre, que alguien es bendecido si Dios ya lo declaró maldito por su pecado. Si Dios declaró algo en mi área, en mi vida, maldito por causa de mi pecado, no importa cuánto ore el pastor Elí y declare bendiciones por mí. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque yo creé mi propio ídolo. Y el Dios que según estaba bendiciendo es algo que yo me inventé. Así le haya puesto el nombre de Dios. Y ese Dios no existe. Por lo tanto, ese Dios no bendice. Ese Dios me lo creé yo. Entonces, hermano, aquí lo que vemos en Dan fue eso, se fueron. Pero resulta que muchas veces, hermano, Dan eran 600 hombres de guerra. Y esta era una ciudad que los pobres hombres ni siquiera sabían pelear. Pues era de lógica que Dan se los iba a llevar por encima. Pero como los tipos quieren excusar su pecado y decir que fue Dios el que se los dio, entonces pues ellos no están dispuestos a ver la lógica, de que era de lógica que iban a caer. Era como, digamos, si tú estás aquí sentada y digamos que te gusta un muchacho y tú sabes que el muchacho siempre se sienta en esta silla. Y tú te sientas aquí en la silla al lado y tú dices, si este va a ser mi esposo, que se siente en esta silla. Pues de lógica se va a sentar ahí. Dios, si quieres que esto suceda, que respire. O sea, son cosas lógicas, hermano. Y yo he visto cosas así. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios? Lee la palabra de Dios. ¿Ustedes saben por qué Jesucristo predicaba en parábolas? Porque resulta que los que no le importaban, los que iban nada más por el pan, escuchaban la parábola, qué bonito, se la comían y se iban, porque eso mostraba su corazón. Pero el que verdaderamente le interesaba llegaba y cogía, espere, explíqueme esa parábola porque no la entendí. Porque ¿qué es lo que dice? El reino de Dios es como una perla que está enterrada. Y ahí queda. Y la otra gente, qué bonito, suena bonito, y se van. Pero el que verdaderamente está interesado, no, pero explíqueme esto. ¿Cómo así que está enterrada? Pues precisamente lo que estás haciendo, muchacho. Necesitas arrastrarle y rascarle para poderla encontrar verdaderamente. Y eso es exactamente lo que estás haciendo. Por eso Jesucristo predicaba en parábolas. Para ver verdaderamente quién quería escarbarle. Pero los de Dan les valía gorro. Dios me dijo, ahí lo logramos. Coincidencia más no bendición. ¿Sí me entienden? Coincidencia más no bendición. Y miren lo que terminamos y con esto terminamos. Y la nueva ciudad le colocaron Dan. Entonces le pusieron, pongámosle, porque Dan fue una persona que, relativamente buscó a Dios. Digamos, mi abuelita que era cristiana, pongámosle el nombre de mi abuelita. O el antepasado mío que era una gran persona, pongámosle en nombre de él, como para darle un poco de romanticismo, así esa bendición que lograste untada de sangre y apestando a tu pecado. Pero lo vamos a poner bonito. Por eso Jesucristo, sepulcros blanqueados, un sepulcro ahí maquilladito y bonito y limpio, y por fuera la gente dice, ay, qué bendición, pero por dentro podridos y sucios. Entonces resulta que Dan le dice esto. Entonces la nueva ciudad le colocaron la estatua tallada. Entonces agarraron esa estatua y la pusieron ahí. El sacerdote era Jonatán, ahí es donde tenemos hijo de Gersón, hijo de Moisés. Y Jonatán y sus hijos fueron sacerdotes de Dan hasta el exilio del pueblo de Israel. Y la gente de Dan adoraba la estatua de Micaías que había hecho. Y lo siguieron adorando mientras que la casa de Dios estuvo
en Silo. Para que usted entienda, más o menos, esta gente en Dan, cuando dice fueron sacerdotes hasta el exilio, son casi 700 años ellos creyendo en esta estatua y en esta línea de pastores. Entonces, para que nosotros nos demos cuenta, porque a veces uno lee los versículos y uno no cae en cuenta de la gravedad de ellos, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué el ser humano está dispuesto a creer en cosas que no están basadas en la realidad y en una evidencia objetiva? Con Juanma estábamos muy enojados. Una vez hicieron una encuesta pública donde dicen: si a ustedes le demuestran que la resurrección nunca ocurrió, ¿usted seguiría creyendo en el cristianismo? Juan Manuel y yo dijimos ahí mismo: no, abandono el cristianismo ahí mismo. Y mucha gente: ay, yo sigo creyendo en Diosito. ¿Pero cuál Diosito? Si te demostraron que no existe. Y muestra cómo muchas personas están basadas en el emocionalismo. Porque lo que a mí me aterra es que si estas personas tienen una mala interpretación del cristianismo, por más evidencias que le presenten, no la van a salir de ella. Entonces, no estamos viendo una comunidad que está basada en la evidencia, sino está basada en lo que se siente bonito o en lo que se me acomoda a mí. Si el cristianismo no tuviera evidencia, yo sería ateo. Así de sencillo. Una fe que no dudas de ella no es una fe que valga la pena tener. ¿Cómo sabes si es verdad? Si tú nunca te has hecho lo que dice: el reino de Dios es como una perla. Ráscale y mira a ver si existe. Porque si te dicen el reino de Dios es como una perla, ah, sí, allá está la perla. ¿Sí está? No, yo no sé, pero yo creo que allá está. No, busca y mira a ver si existe. Con esto terminamos, hermano. Tengamos cuidado, porque muchas de nosotros creamos dioses que se acomodan a nosotros mismos, mas nosotros mismos no nos acomodamos a nuestro Dios. Y los hombres de Dan cometieron estos actos horrorosos y se cegaron y decidieron cometer estos actos horrorosos porque ellos encontraron a alguien que les dijera que esta era la voluntad de Dios. Entonces, hermano, esto no es un problema que pueda ocurrir fuera de nuestra iglesia, es un problema que nos puede ocurrir a nosotros, a mí mismo, inclusive al pastor. Por lo tanto, esta es la importancia de la iglesia. ¿Por qué tiene que haber una iglesia? ¿Y por qué la iglesia tiene que estar preparada? Porque en el momento en que Pastor Eli, en el momento en que yo ahorita que estoy predicando, en el momento en que cualquier líder se empiece a torcer, necesitamos una iglesia que nos llame y que nos diga con amor y que nos diga: hermano, explíqueme esta cosa, hablemos esto, hablemos de aquello. Necesitamos una iglesia donde el Pastor Eli y nosotros nos paremos acá y sepamos que no le podemos meter gato por liebre, sino que tenemos es que estudiar cuidadosamente, porque es una iglesia que no es analfabeta, y si yo llego a decir una herejía, la iglesia me lo va a saber y me lo va a decir. La iglesia me mantiene a mí en check, como dicen, está chequeando constantemente y nos echamos chequeando constantemente. Hoy no es un mensaje para que salgamos motivados ni para que salgamos contentos. Esta es una historia deprimente, es una historia triste y es una historia que es muy relevante a cómo estamos viviendo hoy en día. Lo que hoy necesitamos saber, hermano, es que usted salga con un mal sabor de boca, pero que este mal sabor de boca lo motive a moverse. Lea 3 capítulos todos los días. Al principio no va a entender, pero cuando vaya a su cuarta y quinta ronda, va a ver el título y ya va a saber qué es lo que va a decir y ya va a entender. Y la única manera donde sabremos si estamos siendo objetivos en la manera como estamos creyendo en Dios es basándonos en la revelación que Él dio de sí mismo. Usted no puede hacer un juicio de carácter de una persona de lo que usted se imagina simplemente de cómo la ve. La única manera que usted puede hacer un juicio de carácter es que esta persona se revele a usted por medio de una encarnación o por medio de una palabra. Si esta persona se revela a usted por medio de la palabra, lo cual le da sentido a los actos de esta persona, ahí es donde usted puede hacer un juicio de carácter, conocerla verdaderamente. Yo no puedo hacer algo que le guste a mi esposa de lo que yo me imagine que le guste. Yo necesito una revelación de ella que revele por medio de sus palabras lo que a ella le gusta y lo que ella verdaderamente es. Por lo tanto, Dios se reveló por medio de una palabra la cual lo ha sustentado para que usted la busque, la lea y conozca verdaderamente cuál es el carácter de Dios.
Si usted no quiere pasar lo que pasó con Micaías, con Jonatán o con los de Dan, siéntese y escuche a Dios y busque la revelación que Él nos dio, en vez de escucharse usted mismo y usted mismo llegar a conclusiones. Los que estamos casados sabemos que eso no funciona. Eso no funciona, uno decir yo creo que ella, es mejor la revelación para verdaderamente entender quién es ella. Amén. Pues de pie, hermano, vamos a orar, vamos a despedirnos. Yo sé que hoy muchos sermones, me acuerdo cuando yo predicaba estos sermones al principio y terminábamos con este silencio, siempre me perturbaba, pero ya después me di cuenta que muchas veces este silencio es mejor, porque actuamos en vez de salir emocionados. ¿Listo? Cierra los ojos y clausuramos. Padre bendito, te damos gracias por este hermoso día y por el mensaje, por una historia que tal vez muchos ignorábamos. Y tal vez llevamos yo no sé cuántos años con este libro debajo de nuestro brazo y a lo mejor esta historia ni la habíamos leído. Te pedimos que esto no vaya a ser el error de nosotros. Hoy desde la alabanza, Padre, estamos hablando acerca de romper la rutina, de sacar la religión falsa y la repetición simplemente porque sí. Padre, te pido, Padre Celestial, de que nos ayudes a vernos en el espejo y analizarnos verdaderamente si estamos siendo fieles a tu enseñanza, a tu palabra y a quien tú eres. Padre, háblanos, visítanos, abrázanos, sé tú con nosotros y guíanos, Padre Celestial, en lo que tú nos has llamado a hacer, Señor. Te pido de que tú nos hables, de que tú nos reveles tu voluntad y verdaderamente te pido que nos des una hambre y una disciplina, Padre bendito, porque muchas veces no va a haber hambre. Danos la disciplina de leer tu palabra a diario, de buscarte verdaderamente, de ser un reflejo fiel de ti, Señor. Padre, yo sé y estoy confiado de que si todos leen la Biblia en su totalidad en un año, los va a cambiar. La palabra cambia, necesitamos leerla, necesitamos estudiarla. Te pido que nos hagas una iglesia no como Dan ni como Miqueas. Te pido que los líderes de esta iglesia no vayan a ser como Jonatán, el hijo de Gersón, sino que seamos, Padre Celestial, como tú verdaderamente diseñaste la iglesia a ser. Padre, te pido por mi ciudad, te pido por muchos que están engañados, te pido por algunos pastores que sean como Jonatán ahorita, te pido que se arrepienten y que encuentren y que poco a poco tú los transformes a que lleguen a ser personas como Pablo, como Moisés, como Pedro, Padre Celestial, que eran hombres que seguían tus pasos y se guiaban de acuerdo a tu voluntad. Te pido por nuestra sociedad cristiana, entre comillas, te pido que podamos, Padre Celestial, rescatar la cosmovisión cristiana de estas filosofías nuevas, Señor, que han torcido, Padre bendito, el verdadero mensaje del cristianismo y lo han llevado a algo irreconocible, algo que no se entiende, que no se conoce y que no se puede ver una conciliación entre lo que se está diciendo ahora y lo que tu palabra nos enseña. Padre, ayúdanos, Señor, a enfrentarnos a este reto tan grande. Y que hoy, Padre, como en la canción que cantamos, con mi Dios saltaremos estos muros, ayúdanos a saltar estos muros, a que tú adiestres nuestras manos para la batalla. Nuestra batalla no es contra las personas, sino por las personas. Padre Celestial, que entendamos eso, que no es a ganar debates, es a ganar almas, que no es a tener la razón, sino a tener el amor, Padre Celestial. Ayúdanos a hacer eso, a hacer una iglesia que te refleje, que busque una relación verdadera, una religión verdadera, que una lo que estuvo roto y que verdaderamente seamos ese reflejo en ti, Señor. En Cristo Jesús levanto mi iglesia, bendícela, bendice a los que no están hoy, Padre Celestial, sé tú con todos y ayúdanos, Padre Celestial, a mejorar y a crecer como iglesia. En Cristo Jesús, Señor, levantamos esta oración, rogándote y pidiéndote todo esto en el nombre de tu Hijo. La iglesia dice amén y amén.